Muy buenas noches, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de uno de los mejores grupos de música electrónica de los últimos tiempos y uno de los mejores grupos de música electrónica de la historia del siglo XX y parte del siglo XXI actualmente. Voy a hablarles de Underworld. Bueno, este grupo sí nace allá a principios de los años, finales de los años 80. Pero a principios de los años 70 se conocen sus dos músicos, Karl-Heinz y Rick Smith. Estos músicos empiezan a formar una amistad, un gusto por la música disco de los 60, en fin, y un gusto también por la música techno de casi mediados de los 80. Underworld al principio empieza a ser un estilo de música muy distinto al que vamos a conocerlo. De hecho, cuando yo conseguí los primeros dos discos de Underworld, dudé si eran realmente de la banda, parecía otra banda. Bueno, Underworld empieza al principio con un género totalmente distinto a lo que vendrá después. Un género más tirando al pop, ¿sí? A un estilo de música más tirando también al New Wave, a lo que venía sonando en el 80, con algunos matices electrónicos, pero muy poquito. Así sacarán su primer álbum llamado Internet The Reader, ¿sí? En el año 1988. ¿Sí? Este disco contaba con músicos, además del dúo mencionado, con 3 músicos adicionales, pero el disco en sí no generaría muchas expectativas. Su mejor tema sería el del nombre del disco, Internet The Reader, ¿sí? Recomiendo que lo escuchen, pero la banda por aquellos años no lograba captar la atención de nadie, de ningún fan ni de nadie. Estaba pasando como una banda totalmente desapercibida. Al siguiente año llega su segundo álbum llamado Change the World, ¿sí? Que no era más que una especie de seguidilla del álbum anterior, ¿sí? Y también se seguían sucediendo los fracasos con el grupo Underworld. Esta etapa de Underworld solamente tiene 2 discos. El primero, Underworld The Reader, y Change the World. Se llamará como MK1, se le conocerá como Underworld MK1. En el año 1900, este disco sale en 1989. En el año 1990, la banda se disuelve tras un concierto con Eurythmics, ¿sí? Una gira donde participa Underworld, se disuelve. Los Underworld este dúo entran en depresión, con algunos problemas con las drogas, etcétera, etcétera, y no se podían abrir hacia la escena musical. En el año 1992 conocen a Darren Emerson, quien era además de un DJ, también un productor, y este será quien lo lleve por el camino correcto al grupo Underworld, que se había formado en Londres. Van a sacar su primer disco, ¿sí? Con el que tendrán un éxito impresionante en lo que es el techno oscuro, el techno dark, ¿sí? Llamado Dub No Bass With Me Hitman, ¿sí? Un tremendo álbum, recomiendo que lo escuchen, ¿sí? Bueno, yo acá hice unas notas para no olvidarme, ¿sí? Acerca del disco. Un tremendo disco que saldrá en el año 1994. Antes de hablar de este disco, quiero aclarar una cosa. Mucha gente piensa que este es el primer álbum de Underworld. En realidad son los 2 anteriores que les mostré, nada más que este es el tercer disco, solamente que aquí empieza la etapa nueva de Underworld llamada MK2. Bueno, como decíamos, este excelente álbum, ¿sí? Electrónico, cuenta con computadoras limitadas, ¿no? Para la época, ¿sí? Para hacer música. Pero bueno, también sin Pro Tools, ¿sí? Casi, que eran las herramientas que se necesitaban para hacer música. En las máquinas de la época todavía no estaban, eran muy limitadas. Pero bueno, tendrá algunas guitarras, algunas texturas en los teclados, ¿sí? Más algunas baterías, algunos bits de baterías, etcétera, etcétera. Al editar el álbum, en el año 1994 el disco sonaba totalmente futurista.
totalmente adelantado para su época. Incluso hoy en día, cuando se editaron los masters para reeditarlo en el año 2014, cuando salieron las reediciones de los discos, de la discografía de Underworld, ellos mismos se sorprendieron de que el disco seguía sonando tan fresco y tan actual. Es un disco que, si vos lo escuchás hoy en día, parece que estuviera escuchando un disco de hoy en día, pero sin embargo es un disco de 1994, es un disco ya que tiene sus años. Bueno, este será el primer disco con el que se empiecen a tener una fama y una relevancia importante dentro de la industria de la música. Cowgirl será el mejor tema del álbum. Cuando se escribió el tema Cowgirl, por ejemplo, Karl-Heinz, ¿sí?, que era el que prácticamente escribía las letras, no sabía cómo poner el nombre, y de repente de la nada se le ocurrió, pongámosle Cowgirl, dijo, listo, y se llamó Cowgirl. Fue uno de los temas que más se bailó en las pistas de todo el planeta. Bueno, el disco, como decíamos, no seguía una línea fija, eran pedacitos de cosas de aquí y allá recolectadas, ¿sí?, de temas, de fragmentos, ¿sí?, etcétera, etcétera. Y también, bueno, tenía la voz robótica esta de Karl-Heinz, muy, digamos, si se quiere, que llamaba la atención, ¿no? Esta voz como futurista, etcétera, etcétera. Y bueno, está influenciado por un disco de Lou Reed, ¿sí? Entonces este sería el primer álbum con el que debute Underworld, el grupo Underworld. Su segundo trabajo se llamará Second to Guest in the Faint. ¿Sí? Bueno, este disco es una verdadera obra de la música techno, de la música progressive, dance. Underworld no hace trance, no hace estilo trance, eso quiero aclararlo. Sí tiene por ahí algunos temas, algunos matices con algunos agregados trance, pero muy poco, no les gusta el género trance. No es una banda, Underworld son músicos que tocan, no son DJs, son músicos. Sí incorporan elementos de máquinas, como decíamos, samplers, computadoras, teclados y Pro Tools, que serían las herramientas para trabajar en la que es la escena musical, pero no son DJs, son músicos, tocan guitarra, tocan la batería, son músicos, cantan, etcétera, etcétera. Bueno, son músicos, con influencias del rock también, pero hacen música electrónica. Bueno, como decíamos, este disco tendrá un tema llamado Joelita, ¿sí? ¿Sí? Será su segundo álbum, digamos, será su segundo álbum techno, ¿no? Como decíamos, su track Juanita y su segundo tema son de unos 15 minutos aproximadamente dura. Van alternando, ¿sí? Y bueno, uno de los grandes éxitos, ¿sí?, que iba a salir acompañado de este álbum iba a ser el famoso tema llamado Born Sleepy, que después saldría en la película, ¿sí?, de 1996 llamada Transpoiding, ¿sí? Y bueno, y así lograría su hit más escuchado en todo el planeta y más conocido hasta el momento, Born Sleepy, ¿sí? Born Sleepy, muchos piensan que es un tema bailable, de joda, no, totalmente lo contrario, es un tema donde él está pidiendo ayuda constantemente, ya que el músico tenía constantes problemas con el alcoholismo. Por ejemplo, en el tema van a escuchar que dice mucho la palabra Liger, se refiere a la cerveza Liger, pero también tenía problemas no solo con la cerveza, sino con otras bebidas alcohólicas. Bueno, este tema se convirtió obviamente en un himno de la música electrónica. Llegó a escucharse en muchos países. Aquí en la Argentina, por ejemplo, la cerveza Quilmes llegó a hacer una publicidad espantosa, horrible, muy grasa, ¿sí?, deformando el tema con un tema totalmente feo, relacionándolo con el fútbol, nada que ver, cualquier cosa hicieron. Bueno, en fin, me da asco de solo volver a escuchar esa versión. Creo que ni los Underworld se enteraron de que salió ese tema, por suerte. Bueno, como decíamos, el disco, bueno, los catapultó a la fama, ¿sí?, este tema. Hicieron giras, llegaron a los Estados Unidos, a algunas partes de Europa, en Latinoamérica fue muy escuchado, y en otras partes del mundo, en Asia, etcétera, etcétera.
bueno, ¿qué más podemos agregar de este disco, no? Bueno, aquí como decíamos, en este álbum, ¿sí? Se empieza a ver mucho, ¿sí? La influencia del estilo progressive, ¿sí? Más un estilo progressive en cuanto a la música dance, pero también con unos temas, digamos, que van alternando, van cambiando. Es una constante suba y baja de ritmos, de sonidos muy buenos, porque el disco no contiene tampoco una línea fija, sino que va bajando, va subiendo, lo cual lo hace muy interesante este segundo álbum llamado Second to Guess in the Infinite. Bueno, recién en el año 1998 va a salir este disco llamado Big Up Fish. Big Up es una palabra en francés, fish significa como algo así como, fish es en inglés, significa algo así como muchos peces. ¿Sí? Bueno, Big Up Fish ya incorpora muchos teclados, ¿sí? Sutiles y suaves. Luego el disco se va tornando un poco violento porque va cambiando en cuanto al sonido electrónico que tiene. Tiene un tema disco de Donna Summer, ¿sí? En este álbum, y mucha cantidad de remixes, y se repite a la vez la voz robótica de Carl, ¿sí? Todo el tiempo, y hay dos voces al mismo tiempo, lo cual lo hace el disco muy interesante, muy bueno para escuchar. Tiene mucho piano, guitarra y temas muy al estilo tipo Vangelis, ¿sí? Tipo al estilo Vangelis en cuanto a lo que es lo instrumental del álbum, ¿no? Tiene temas del estilo de la atmósfera del estilo de Vangelis. Bueno, en el año, luego de sacar este disco, Underworld estaba en la cima de su carrera. Va a venir su primera gira a nivel, digamos, más que nada en Europa, ¿sí? De conciertos, llamada Everything, Everything. Este álbum se editó tanto en CD como en DVD. Yo lo tengo en los dos formatos, ¿sí? En CD y en DVD. Bueno, esta gira fue en el año 1999, en Bélgica, ¿sí? En Bruselas, ¿sí? Y hasta ahora es considerada una de las mejores giras de una banda electrónica ¿sí? En el mundo, y uno de los mejores conciertos dado por una banda electrónica en el mundo. Bueno, este recital, esta gira, ¿no? Sobresalen aquí muchos sus temas clásicos que hasta aquí habían sido Joanita, Cowgirl, Born Sleepy, bueno, Jumbo, entre otros, ¿no? Entre otros éxitos, ¿sí? Considerado, como decíamos, por la crítica como uno de los mejores álbumes en toda la carrera del grupo. En el año 2002 van a editar su primer compilado, ¿sí? Llamado Underworld 1992-2002. Hasta aquí contenía todos los trabajos de Underworld. Era un disco doble, ¿sí? Yo lo tengo en esta edición, ¿sí? Edición argentina, ¿sí? Uno de los pocos que tengo en edición argentina de Underworld, la mayoría son todos importados, a excepción de Backup Fish, que es de otra nacionalidad. Bueno, como decíamos, este va a ser su primer compilado donde Underworld reúne todo su material en 2 CDs y tenemos, que es el disco que estamos escuchando, solamente que la versión que estamos escuchando es la del 92-2012, que se volvió a reeditar después en 2012 cumpliendo un aniversario. Bueno, pasamos al siguiente disco del grupo Underworld, ¿sí? Llamado A Hundred Days Off, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que decir de este álbum? Bueno, este disco no es más que una continuación, si se quiere, de Backup Fish, ¿sí? Un disco que no tuvo muy buen recibimiento por parte de alguna crítica, por parte de otra crítica sí. A mí me pareció un disco no de lo peor de Underworld, como lo han catalogado algunos, pero sí es uno de los más flojitos, ¿sí? Este será el último álbum, ¿sí? El primer álbum que regresa como dúo, ¿sí? Acá ya Darren Emerson deja el grupo y Underworld vuelve a hacer un dúo como a los comienzos.
en MKU. Bueno, en sí no ofrece mucho más de lo que venían ofreciendo, ¿sí?, en este disco. Sin embargo, algunos temas se destacan, ¿sí?, del álbum, pero no deja de, digamos, ser más que una continuación de Baja Fish. Bueno, luego de esto, ¿sí?, en 2005, ¿sí?, van a sacar su primer EP, ¿sí?, el cual es un disco que no salió en formato físico, sino que salió solamente en formato digital. No fue distribuido para la venta, con 4 temas, ¿sí?, de los cuales era un tremendo álbum para escucharlo, ¿sí?, terrible disco de Underworld, muy electrónico, ¿sí?, muy del estilo house, muy del estilo progresivo, con algún estilo ambient, etcétera, etcétera. Bueno, ese álbum solamente está para escucharlo en formato online, ¿sí?, en línea. Yo lo voy a dejar después ahí, por si quieren escucharlo. Bueno, como decíamos, también viene aquí una gira por Japón, ¿sí?, donde van a promocionando este álbum, ¿no?, donde van a tocar en 2005, ¿sí?, van a tocar promocionando el nuevo álbum, perdón, que se llamará Obsidian with Bells, ¿sí? Aquí Underworld regresa al techno más oscuro, al techno más dark, ¿sí?, a los comienzos de Underworld, al primer álbum de la era de MK2, de la era, digamos, de Underworld como música techno, ¿sí?, lo que se considera el primer álbum, en realidad es el tercero, ¿no? Bueno, de la era, digamos, techno. Aquí van a hacer una gira, ¿sí?, por Japón, van a tocar una terraza para un cupo muy limitado de 200 personas, ¿sí?, algo parecido a lo que hizo Charly García aquí en Argentina cuando tocó en una terraza y vos lo podías escuchar sintonizando en una radio. Bueno, aquí lo escuchabas a través de unos auriculares, se promocionaba una marca de auriculares muy conocida por las tierras niponas, y de última tecnología en ese momento, ¿no? Y Underworld ofrecía su show, ¿sí?, muy privado, muy digamos, muy, si se quiere, muy exclusivo, ¿sí?, para solamente un grupo de 200 personas, pero donde la crítica fue que, si bien el espectáculo estuvo muy bueno, muy lindo, toda la hora, hacía un frío de cagarse. Así que eso era lo único complicado que tenía el recital. Como decíamos, promocionando temas del anterior álbum y del nuevo que iba a salir, Obsidian with Bells, que recién toma luz en el año 2007. Bueno, este disco, ¿sí?, como decíamos, más oscuro, con algunos temas que se iban colando, ¿sí?, también un poco más dance, igual, un estilo más dance, más electrónico. Y estos temas que iban apareciendo, ¿sí?, a medida que se va desarrollando el disco. Eso es lo bueno que tiene Underworld. Los discos no tienen una guía y son por lo general temas largos, de 10 minutos mínimo. Creo que el tema más corto de Underworld tiene unos 7, 8 minutos, pero por lo general son temas bastante largos, pero donde son cambiantes, donde no vemos un tecno aburrido, un tecno tedioso, ese tecno barreta, sino que aquí vemos un tecno de calidad, un tecno bueno, un tecno mezclado también con instrumentos, como decíamos, con piano, guitarra, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos un tecno oscuro, un tecno que me hace acordar a algunos discos de New Order, por ahí, sí, en algún momento, pero bueno, también algunos de Joy Division, pero en fin, en sí el disco es más de estilo dance, ¿sí? Y no tanto tirando al New Wave. Bueno, en 2010 van a sacar el disco Barking, ¿sí? Este álbum, si bien tiene algunos temas interesantes como Seashells, Yamaha Seashells, Scrabble, entre otros, el disco en sí no tuvo las expectativas que la gente quería, ¿no? Aquí estamos escuchando el clásico con Sleepy. No tuvo la expectativa, primero y principal, porque aquí cometieron un error los Underworld. El primer y gran error fue haber contratado
para este álbum a DJs de la talla de Paul Van Dyk o de Darrell Priest, ¿sí? Que son, digamos, músicos al igual que David Guetta y ese estilo de DJs que están por debajo de Underworld, no le llegan ni a los talones a músicos como de la talla de Underworld. Y se notó mucho en la elaboración de este disco, ¿sí? Tuvo también productores de ese estilo y las críticas que recibieron fueron lapidarias en ese aspecto. Pero bueno, era un disco que apuntaba para un poquito más. No es tampoco de los más flojos, pero le restó un par de puntos el haber tomado esa decisión. Bueno, en el año 2016, ¿sí?, va a salir este disco. Yo lo tengo aquí de mostrar. Yo lo tengo en formato digital, sí, lo compré a escucharlo, llamado Barbara Shining Face in the Future, ¿sí? Bueno, este álbum es un tremendo disco, ¿sí? En los próximos días espero poder recibirlo en formato físico, por ahora lo tengo digital ahí en mi tablet para escucharlo. Es un excelente trabajo. La voz es, por supuesto, bien techno, pero hasta el tema 3 el disco se torna impresionante. Ya del tema 4 en adelante son solamente 7 temas. El disco se vuelve un poco raro, se vuelve un poco no habitual a lo que venimos escuchando en Underworld, ¿sí? O al estilo que hace Underworld. La segunda parte como que decepciona un poquito. Pero bueno, es un disco corto, con 7 temas, como decíamos. Y aquí la voz es robótica, ¿sí? Se repite de Karl-Heinz, ¿sí? Está muy bien cuidado con respecto a lo que es los teclados, el techno, todo eso, ¿sí? Todo lo que es la producción. El disco está impresionante. Bueno, luego saldrá con Iggy Pop, ¿sí? Un compilado de 4 temas, ¿sí? Donde también en este disco se incluye la canción Bárbara con la voz de Iggy Pop, digamos el feat de Iggy Pop, ¿sí? Que hace su aporte al grupo cantando ese disco. Saldrá un EP, ¿sí? Donde se van a ver los temas desarrollados con Iggy Pop, lo cual me pareció muy interesante. Bueno, Underworld después, además de esto, siguió sacando algunas cosas por formato digital. Por ejemplo, hace un par de años atrás, por ejemplo, había un proyecto que se llamó Drift Series 1, ¿sí? En el cual consistía en vos te logueabas en el portal de Underworld y todos los días ellos subían un tema con un videoclip, un tema con un videoclip. Y era muy interesante y muy lindo porque vos todos los días tenías un videoclip y un tema distinto. Eso duró durante un mes y estaba pensado para ser realizado en forma digital. Sin embargo, la presión de los fans hizo que el disco va a salir en formato físico. Va a salir tanto en edición EP, vinilo y en edición de CD. Bueno, tenemos que decir que cuando se juntaron con Iggy Pop, sí, se juntaron para promocionar la película de Transpoiling 2, que ya tengo en Blu-ray, ¿sí? Pusieron unos temas para esta película nuevos, ¿sí? En el cual participa la voz de Iggy Pop junto al grupo Underworld. Bueno, ¿qué tenemos que decir para finalizar de Underworld? Bueno, yo creo que es una de las mejores bandas de la historia de la música techno, la más contemporánea y también del pasado, porque Underworld viene haciendo música desde hace mucho tiempo, ya casi 40 años, no lo parece, pero pasaron casi 40 años donde Underworld viene haciendo música. Tuvieron otros proyectos antes de la primera etapa, MK1, luego vino la etapa MK2, que fue la más exitosa, por supuesto, la de la música techno, con temas como que estamos escuchando, y uno de los más conocidos también. Pero bueno, para los que no conocen este grupo, yo les digo que
se inserten en Underworld, le den una oportunidad porque es un tremendo grupo, un tremendo archi recontra conocido, por supuesto. Y así sus trabajos también merecen una muy buena crítica en cuanto a sus álbumes, siempre muy bien desarrollados. Siempre vas a descubrir algo interesante en este genial grupo de música techno, música electrónica, que todavía siguen activos y lo seguirán por mucho tiempo más, porque sus discos, tanto del pasado como los nuevos, siguen sonando frescos. Los del pasado parece que estuvieran hechos en la actualidad. Un grupo que es súper recontra moderno, lo cual habla de uno de los mejores grupos, tanto de la década de los 90 como del nuevo milenio, de la década del 2000 en adelante. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue el grupo Underworld. Sí, les mando un saludo y bueno, ya vamos a estar haciendo otro especial, sí, de otra banda. Un abrazo enorme. Cuídense.